amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en Creativarte, en un espacio más de CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Acuérdate que Creativarte es un programa dirigido al arte, a la psicología y al psicoanálisis. Y bueno, también estoy con Imagine Fest, Descubre tu imaginación. Y bueno, recuerda que últimamente te estoy invitando a que te suscribas, a que le des like, ¿no? A mi estreno, que bueno, ya es un poquito, ya tengo algunos videos en YouTube, Creativarte-Bajo, ¿no? Entonces, voy viendo que poquito a poquito ahí se van sumando y pues se los agradezco y que los escuchan, ¿no? Igualmente se sube a Facebook. Entonces, tanto en Facebook como en YouTube tú lo puedes ver, o sea, más adelante o cuando tú lo decidas, o lo puedes volver a ver o como tú quieras, ¿no? Y bueno, hoy tengo conmigo de nueva cuenta a María Pía Iseli, desde psicoanalista desde Argentina. Ella ya estuvo conmigo y bueno, pues ya accedió a formar parte de Creativarte. Ah, qué bueno, ¿no? De más o menos unos 2, 3 meses, ¿no? Que formé parte de este equipo, ¿no? Y pues me da muchísimo gusto contar con ella. Y bueno, pues hoy precisamente ella me mandó varios temas como para trabajar y bueno, yo le dije, me dijo, ¿cuál te gusta más? Entonces yo ya le dije, bueno, como que todos me laten, ¿no? Pero bueno, dije, uno de que se llama guárdate de las heridas que sangran sin dolor, ¿no? Entonces, María Iseli es Pía, más bien, de HOP psicoanalítico. María Pía. María Pía, ¿no? Y bueno, pues ella es psicoanalista y bueno, ya en algún momento ya había leído tu currículum, pero ese lo voy a poner mañana, ¿no? Okay, sí, tranquilo. No, más bien lo voy a leer en este momento, ¿no? Permíteme, lo voy a buscar, ¿no? Y bueno, porque pues es interesante, ¿no? Saber de quiénes son, quién está formando parte de este equipo, ¿no? Y bueno, pues siempre es bueno saber para los que nos escuchan, ¿no? Ella es licenciada en psicología por la Universidad de El Salvador. Es casada y tiene 6 hijos, ¿no? Lo pone en su currículum, ¿no? Me gusta esto. Es psicodramista de psicodrama psicoanalítico grupal de Eduardo Pavlovsky, Fundación CIAP, especialista en clínica psicoanalítica de niños y adultos y coordinación y terapia de grupos desde 1998. Yo empecé igual en 1998. Concurrente invitada de APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, maestranda en psicoanálisis por la USAL APA, doctorada en psicología por la USAL APA, lo disruptivo, y su consultorio privado del 93 a la fecha. No, comenzó antes. Atención de niños, adolescentes y adultos, 28 años de atención continua en clínica privada de pacientes y desde el 2012 a la fecha es coordinadora del Centro HOP
centro psicoanalítico en la atención de niños adultos, admisora y supervisora en Androgue, Buenos Aires. En 1993 recibió el premio Emilio Rodríguez, otorgado por la Fundación CIAP, del trabajo Más allá del principio del placer, la muerte o el temor a la vida. Que eso es lo que hemos venido hablando un poquito entre ella y yo, entre el WhatsApp y los messengers y todo esto, ¿no? Disertaciones en diferentes congresos internacionales. En 2014 a la fecha es disertación en simposios del APA de Argentina, en jornadas de niños y adolescentes en la misma APA, en jornadas de APA y APSA, en CAP Argentina y CAP Córdoba, con diferentes trabajos sobre la clínica de niños hoy, la función maternante frente al desamparo actual, entre Freud y Ferenczi, un analista, Goodenough, ¿no? ADD, TGD, autismo, apraxia, psicosis, cómo saberlo. Una mirada contenedora sobre el narcisismo, cómo poner límites en un mundo sin límites. En el 17 hizo la disertación en el encuentro de Winnicott en México. En el 18 en Argentina, la misma encuentro de Winnicott. En el 19 el mismo encuentro de Winnicott en Brasil, Porto Alegre. En el 18 la disertación en FEPAL, Lima, Perú, con el trabajo entre Freud y Ferenczi. Un analista Goodenough, Winnicott arropando el desamparo, 19-20. Disertación en el simposio del APA en el 2020, coautora con un capítulo en los libros de Hilda Katz, tomo 1, 2, 4 y 5, ¿no? Que ya están saliendo, ¿no? Ahora, a raíz de la pandemia, ha estado bien, escribe y escribe. Bueno, ella es María Pía Iseli. Y bueno, pues bienvenida, María. Un gusto tenerte aquí conmigo, como siempre, ¿no? Y bueno, pues, pues comencemos, ¿no? Desde donde tú lo decidas y como quieras. Adelante, bienvenida. Mucho gusto que estés aquí conmigo. Bueno, en principio, Beth, gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Sí. Nada, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Me pareció muy lindo poder trabajar este tema y charlarlo entre nosotras, en parte por la situación que estamos viviendo todos actualmente con tanta pérdida de seres queridos, ¿sí? Guárdate de las heridas que sangran sin dolor, es una frase de los antiguos manuales de medicina que se refería al cáncer, ¿no? Al tema de aquel dolor no tramitado que terminó en el cuerpo en algunas ocasiones, ¿no? Y en este escrito de Más allá del principio de placer, la muerte o el temor a la vida, que lo escribí en el año 93, por ahí, no, 95, hablo un poquito de eso, ¿no? Refiriéndome un poquito al cáncer de Freud, lo que le pasó cuando murió su hija Sophie, y también murió un paciente de él, y murieron en su iglesia también, bueno, varias situaciones de muerte que tuvo Freud en aquel momento, ¿no? Y como no está del todo comprobado si el cáncer se desarrolló específicamente por ese duelo no elaborado, pero sí hay muchos estudios donde a partir de los duelos no elaborados y de impactos disruptivos muy fuertes con pérdidas abruptas de seres queridos, al poco tiempo se desencadena un cáncer, ¿sí? Así que hoy quería compartir contigo un trabajo que lo voy a leer hoy, ¿sí? Para no perderme, ¿sí? Lo voy a leer. Este trabajo, este es el original de un capítulo del libro, de uno de los libros de Hilda Katz, el tomo 4, ¿sí? Que
Hay algunas modificaciones en el escrito que voy a leer hoy, y en el capítulo tiene algunas diferencias, pero es parte de eso que le envié a ella también, ¿sí? Así que hoy te lo quiero compartir, lo vamos a leer juntas y después lo vamos como comentando, si te parece bien. Perfecto, sí. Bueno, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Entre 1920 y 1924, a partir de 4 muertes acaecidas en los momentos en que se desencadenaba y era operado de su cáncer, Freud afirmará que toda muerte de un ser querido nos deja inconsolables. Nunca encontraremos con qué rellenar el hueco que deja la partida de un ser querido. En caso de rellenarse el hueco, se convierte en algo distinto. Es algo distinto. Es la única manera de perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar. Es algo distinto. Hace que nuestros muertos se inscriban en nuestra matriz identificatoria, en los rasgos de carácter, en los silencios del ello, en los imperativos del super-yo, en nuestros síntomas, en las marcas del fantasma y en el desfasaje de nuestro goce. Voy a comenzar con una viñeta de una paciente venida de Israel. Mira, justo que estamos con todo el tema de Israel. Ella comienza su sesión así, ¿te parece a propósito? Uno nunca va a olvidar el fallecimiento de una persona cercana, lo dice ella. Pero quiero sacar de adentro mi dolor. A los 12 años falleció mi mamá. Soy muy sensible, me pongo a llorar de nada. Mi marido llega un momento que se cansa. Ya no soy una nena de 12 años. Ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia en el País de las Maravillas mientras nadaba en derredor, intentando encontrar una manera de salir. Supongo que sufriré el castigo que me merezco por haberlo hecho, ahogándome en mis propias lágrimas. Eso sí que es una paradoja. Es que todo es tan raro hoy. Transmisión transgeneracional de duelos no elaborados, de pérdidas. La renegación en las generaciones anteriores mantiene al paciente inmovilizado en el circuito de repetición. La madre transmite no solo lo renegado, sino también lo reprimido. El campo del análisis se extiende. Nos enfrentamos con patologías que requieren de un trabajo previo para que un paciente pueda instalarse en análisis. Pacientes que necesitan de nuestro sostén para la construcción de una historia, para que no se repita y pase a ser olvido, y no presente eternizado. Es importante volver al pasado para que no siga produciendo efectos en el futuro y en el presente, a modo de una compulsión a la repetición, sino recordar para elaborar y así poder comenzar a proyectar un futuro. Luego de 6 meses de tratamiento, 6 meses, ¿sí? Mi paciente me relata: soñé con mi mamá. El sueño en sí no me lo acuerdo, pero sí sé que de repente apareció mi mamá con una sonrisa y sabía que era por un rato, como si hubiera bajado del cielo para decirme algo que no supe, y a la vez yo quería preguntarle sobre mí, y cuando dije "man", me puse a llorar. Le dije a la uva que tenía que contarle algo triste pero lindo a la vez. Nunca antes había soñado con mamá. Fue hermoso. Cuando obturamos el dolor, también obturamos el placer. Ambos afectos quedan escindidos. En una entrevista concedida a George Perec, nos dice Emilio Rodríguez que Freud declara: la muerte es la compañera del amor. Juntos rigen el mundo. Eso es lo que dice mi libro de Más allá del principio de placer. En 1919, la fecha, dice Emilio Rodríguez, sugiere que la obra es hija de la guerra. Hay ciertos hechos que por la fuerza del impacto cambian la realidad del momento. Estos se denominan dispositivos analíticos. Tal es el caso de Hiroshima, el Holocausto, la Primera Guerra Mundial, la Argentina, la época del proceso, esto lo había hablado en la otra charla con vos, y hoy en día el coronavirus.
que nos impacta en un gran desamparo mundial. En enero de 1919, Freud le escribe a Ferenczi y le dice: nos estamos comiendo los unos a los otros. 2 meses después comienza a escribir su Más allá del principio de placer. Quisiera destacar 4 puntos de Más allá del principio de placer para poder pensar juntos la post-pandemia, ¿sí? Porque si Freud pudo hablar de esto en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo tantas muertes, donde atravesó también la muerte de su hija Sophie, tal vez hoy podamos pensar si esto puede suceder en la pospandemia o en el ahora para poder trabajar con nuestros pacientes. ¿Sí? Empecemos por el primero de Freud. El primer punto de Más allá del principio de placer es el hijo de la guerra, las neurosis traumáticas, también llamadas neurosis de trincheras. Epidemia bélica, que fue el tema central en el Congreso de Budapest en 1918. Llama la atención el carácter repetitivo de los sueños traumáticos. Un flujo excesivo de excitación anula inmediatamente el principio de placer. ¿No es esto los ataques de pánico? Me pregunto yo, ¿no? Cuando el impacto disruptivo arrasa con el aparato psíquico y deja al paciente en desborde, que ahí no hay elaboración del duelo, sino que es excitatoria, ¿sí? Las excitaciones externas que arrasan con la pantalla protectora de estímulos. Y esto yo lo escribí antes de la pandemia, ya venía pasando, hace más de 10, 15 años, mucho ataque de pánico. A veces ante el robo a mano armada, a veces ante la muerte de un ser querido abrupta, frente a un cáncer, ¿sí? Frente a la pérdida de trabajo. Hoy hay mucho ataque de pánico hoy en día. Los ataques de pánico. En una época se lo llamó corazón de soldado, porque era un síndrome muy común entre los que habían padecido una guerra. Diana B. lo describe muy claramente. Es como estar en el medio de un bombardeo sin saber qué hacer y hacia dónde escapar. Y cuando termina, así como en las películas, dejan de sonar las sirenas y la gente agarra sus cosas y sale de los refugios. Del mismo modo pasa el momento del pánico y uno sigue con su vida, pero siempre con la incertidumbre de dónde nos agarrará el próximo bombardeo. Podríamos hablar aquí de una compulsión a la repetición del trauma a fin de intentar ligarlo, como en los sueños traumáticos. Sin embargo, los estímulos externos fueron tan grandes que se repite dominando el estímulo, pero no elaborándolo. ¿Es esto lo que está pasando hoy en día con la pandemia, con el COVID? Podemos observar la cantidad de consultas por ataque de pánico, las dificultades en el sueño, sueños traumáticos, sueños repetitivos, justamente por el impacto disruptivo de lo que estamos viviendo. El segundo punto que quiero destacar es el juego del Fordá, que habla también Freud en Más allá del principio de placer. El juego del carretel muestra que la compulsión a la repetición tiene por finalidad el dominio de las pulsiones. El niño, al asumir un papel activo, puede elaborar lúdicamente la separación de la madre. Esto lo destaca Freud cuando habla de su nietecito, el hijo de Sophie, que tenía 18 meses en aquel momento. Ahora bien, para entrar en los enredos del Fordá, el niño tiene que haber pasado por ese ejercicio iniciático que es el estadio del espejo. Si no, no va a poder lograr el juego del Fordá. Sin embargo, hoy también nos encontramos con patologías del Fordá, tanto en niños como en adultos. Las famosas estructuras narcisistas, que no logran el simbolismo del Fordá, porque para poder jugar al Fordá es necesario atravesar la ausencia del objeto, y para que haya ausencia, previamente tiene que haber habido presencia. Esto después, si querés, me preguntás. Lo que quieras preguntarme, vos me interrumpís. Sí. Y aquí voy a tomar a Green, que nos dice. Green dice, un exceso de presencia es intrusión, un exceso de ausencia es pérdida. El par
presencia-ausencia no puede estar disociado. Los dos últimos términos están interrelacionados como percepción y representación, pero hace falta un enorme esfuerzo para tolerar la ausencia, para diferenciarlo de la pérdida y para otorgar al mundo de las representaciones su pleno papel en la imaginación y en el pensamiento. Solo la ausencia del objeto puede servir de estímulo a la imaginación y al pensamiento, a la creatividad y a la vitalidad psíquica. Diría Winnicott, la capacidad de estar solo en presencia de la madre. ¿Por qué traigo este tema hoy? ¿Qué sucederá ante la pérdida de los seres queridos en aislamiento? ¿En qué estado de apronte del aparato psíquico impactará la pérdida? ¿Podríamos pensar que ciertas madres, por haber sido arrasadas por lo traumático, como un rayo, como menciona Frey en el proyecto, se relacionan luego con sus hijos de una manera de fusión por miedo a una nueva pérdida, o con desafectivización o un pecho en blanco? La compulsión en el juego de Despertar será como una regresión. Es como si hubiera una repetición de necesidades y una necesidad de repetir. ¿Por qué hablo de la compulsión a la repetición? Porque si hay compulsión a la repetición, no hay elaboración de lo traumático, ¿sí? Sino que es como una descarga de excitación que no ha logrado elaborarse. Y cuando traigo este tema es porque digo, a ver, esto de la presencia-ausencia de la madre, cuando la madre está con un duelo no elaborado, ¿sí?, se va a relacionar con su hijo de esa manera. Y ahí es donde aparecen muchas de las estructuras narcisistas, aún de los trastornos del espectro autista, ¿sí? Cuando hay una madre muerta, como dice Iris, que es una madre que está y no está al mismo tiempo. Entonces no se logró en esa persona la capacidad de estar solo en presencia del otro, porque faltó la presencia en función materna, ¿sí? Y Así que que me esto, parece que es un tema también para desarrollar. sí, esto, Sí. fíjate que nunca lo había pensado de esta manera, lo del Jordá, ¿no? Siempre lo había visto como este trabajo de elaboración entre la separación y el regreso del vínculo materno, ¿no? Pero así como lo presentas, ¿no? La compulsión en el juego del Jordá será como en una regresión. Y sí, o sea, ahorita pensándolo, ¿no? Cuando no se ha elaborado el vínculo con la madre, con esa madre presente pero ausente, ¿no? Eh, siempre se está jugando a ese compulsión de Jordá. O sea, siempre se está jugando con esa necesidad de, de necesidad de repetir la presencia y la ausencia como elaboración quizá de que está presente, ¿no? Aunque psíquicamente está ausente, ¿no? Entonces, es, en mi caso particular, ¿no? Hablando de mí, en mi relación con el vínculo materno, ¿no? Eh, digamos que este compulsión al juego del porta era sí compulsivo y muy exigente, ¿no? O sea, porque yo requería de su presencia, ¿no? Como todo hijo, ¿no? Exiges la presencia y, 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 y curiosamente, pues nunca se dio, ¿no? En vida, nunca se dio en vida, no se pudo dar, ¿no? Eh, no, ella no podía, ¿no? Era, como dice Green, era una persona con una depresión que estaba muerta, ¿no? Estaba muerta en vida y pues así fue como crecimos, ¿no? Y en mí en particular, ¿no? Sí caigo en esto que tú estás comentando, ¿no? Y que me pongo a pensar en cuántas personas no están viviendo lo mismo, ¿no? O sea, o en
en esta necesidad de Fordá de repetir y repetir y negar la muerte, porque también estás hablando de eso, ¿no? O sea, negar la muerte en vida por ejemplo, de la madre que está presente pero está ausente, ¿no? Negándola y a la vez negando la muerte del que finalmente falleció, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llenar ese hueco, como diría Freud, ¿no? ¿Cómo llenar ese hueco que deja esa persona que fallece y que ahora que lo dices me llama mucho la atención? Esto que dices es bien interesante, de que los traumas o las pérdidas o los duelos no elaborados provocan cáncer, ¿no? Eso es, retumba ahorita así en mí porque, porque hay muchas personas que padecen cáncer, ¿no? Y sobre todo últimamente, María, cada vez hay más gente que padece cáncer, ¿no? Y bueno, yo lo llegué a comentar porque, bueno, pues ya, ¿verdad? Ya, pues ya salió, ¿no? O sea, ya salió. Pues sí, hace poco falleció mi mamá y falleció de un cáncer, tía, ¿no? De un cáncer que le dio en poco tiempo, ¿sabes? ¿No? Ella cuidaba de mi papá, un hombre que cumplió 100 años el 21 de marzo y que está enfermo. Yo ya no sé de qué. Un montón. Sí, un montón de años, ¿no? Y mi mamá, pues siempre, no sé los años que lleva enfermo, porque como bien lo sabes, pues tenía poco de haberme reencontrado con ella, ¿no? Y pues esto que dices, ¿no? La elaboración del duelo, no sé, ella va a trabajar en análisis con un psicólogo que no era psicoanalista y empezó a sacar todo su dolor que nunca había hablado, ¿no? Porque como te la describo, era como la madre de Green, ¿no? Una madre deprimida, pero muerta en vida, ¿no? Entonces, nada creativa, poco, eh, como, ¿no? Como lo que decías anteriormente, ¿no? Le daban ataques de pánico, fíjate, cuando yo era muy niña, ¿no? Entonces, o sea, sí es toda una historia de elaboración que me toca elaborar, ¿no? Como persona que se quedó en esta vida para poder tener pues sí, ¿no? El poder elaborar todo esto y que las personas que están padeciendo en este momento, ¿no? Con la muerte de los coronavirus, del COVID, de tanto fallecimiento que está dando, pues sí puedan buscar ayuda, ¿no? Y que se den cuenta que un duelo no elaborado, pues sí puede provocar muchas cosas, pero para mí esto es nuevo, ¿eh? Lo del cáncer. Entonces, no sé qué tanto. Y tal vez el tema de... Sí, adelante. No, te iba a decir que no es que sea tan lineal, ¿sí? Que nosotros podamos decir desde un lugar de causalidad que va a provocar un cáncer. Yo lo pienso desde un aflujo excesivo de excitación, ¿sí? Está bien lo que decís, porque tal vez en tu madre, si ella estuvo acompañando a tu padre durante tantos años, muchas veces cuando la pérdida de ese ser querido que acompañó tantos años y que rellenó un hueco, hablando de esto que dice Freud, rellenó ese hueco, ¿no? Porque esto de rellenar el hueco, o de no, nunca va a rellenar ese hueco, es aceptar la falta, ¿sí? Y aceptar la falta y aceptar la castración es aceptar la muerte como parte de la vida.
Lo que pasa es que si estamos en un estadio previo al desarrollo, desde una estructura más narcisista, donde esta ausencia, presencia materna no facilitó por presencia la ausencia, no se produce la castración. Entonces se produce lo que yo te envié en el otro escrito, donde desmentimos la castración, desmentimos la muerte. ¿Y qué hacemos ante la muerte? Rellenamos. ¿Con qué? Con droga, con alcohol, con actividad compulsiva, ¿no? Y estamos tapando, tratando de anestesiar el dolor, ¿sí? Ahora, cuando un impacto disruptivo arrasa, se genera ese desborde económico en el organismo, que yo creo que ahí se dispara también algo del tema de lo psicosomático, ¿sí? Como si apareciera, desde Freud podría ser una contrainvestidura, ¿sí? Tratando de defenderse del impacto disruptivo, ¿sí? Ahora, cuando lo podemos empezar a elaborar, podemos empezar a tramitar ese dolor. Lo que pasa que, bueno, yo por ahí lo describo acá, a veces el paciente no puede solo. El paciente que viene más en desamparo no lo registra esto. El paciente psicosomático es más alexitímico, ¿sí? Tiene disociado el afecto con la representación, tiene alejado la posibilidad de simbolizar. Entonces ahí el analista es muy importante, que pueda codificar y codificar correctamente qué es lo que le está pasando a ese paciente en particular para ayudarlo a ir en camino de la tramitación y elaboración de un reino. Y cuando vos hablabas de tu madre, ¿sí? También el tema de tu madre, ella debe haber tenido una historia difícil también, ¿sí? Por eso también es entender esto que yo decía antes, la transmisión transgeneracional de duelos no elaborados. Así ¿sí? es. Donde hay que ver qué le pasó a tu madre con su propia madre, para que ella no haya podido ejercer su función, ¿sí? Entonces, esta madre que vos decís que estuvo deprimida o muerta en vida, también está en desamparo, ¿sí? Se me viene mucho el tema del desamparo, porque no hay una culpa de que fue mala o de que fue mala madre. No, tuvo una historia previa que no le permitió ser una madre good enough, como diría Mónica. Es un poquito lo que le pasa a esta paciente que yo te traigo. Ella era una paciente que yo después cuento un poquito la contratransferencia, con mucho odio, muy enojada, pero había tenido un montón de pérdidas, ¿sí? Y no había sido arropada sanamente, ¿sí? No había sido contenida por su propia madre. Por eso ella no podía elaborar el duelo de la madre, porque estaba muy enojada con su madre. Fue todo un trabajo de elaboración en sesión, aún con la transferencia y contratransferencia conmigo, porque se enojó conmigo, el odio en la contratransferencia que dice Winnicott, bueno, lo descargó en lugar del analista. A veces cuando yo digo alojar el dolor, es soportar el dolor del paciente, el analista, con el cuerpo, ¿sí? Poniendo el cuerpo a través de la transferencia y la contratransferencia. Sí, así es, así es, así es. Y que... Entonces es un tema bastante delicado. Sí, decime. Bastante delicado, porque sí, obviamente son temas dolorosos, ¿no? Y que poderlos aquí expresar entre tú y yo, ¿no? Y que pues me das la oportunidad de poder abrir esta vivencia de apenas ni siquiera 2 meses, o sea, tiene poco tiempo, y que me das la oportunidad, ¿no? De poder hablar de esto y ayudar a que el que nos escuche, ¿no? Pía, puedan ir entendiendo que, exacto, son generacionales, porque es cierto, o sea, un duelo no trabajado, porque a mi mamá le pasaba lo mismo, ¿no? Cuando fallece su mamá, no llora. Cuando fallece mi abuelo, del que hablo, no llora. O sea, mi mamá nunca llora. O si llora, pues nunca la vi llorar, porque
O sea, no sé, le pasó como a mí, o sea, lo dejó de ver, lo dejó de hablar y no lo elaboró, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, es generacional, ¿no? Y yo creo, fíjate qué interesante esto que dices, ¿no? Que un, un duelo cuando se vuelve tan, ¿cómo dijiste? Tan excitante, ¿no? ¿Cómo lo comentaste? Hay tanta excitabilidad. Sí, influjo Sí, excesivo de excitación, claro, sí. influjo Influjo excesivo de excesivo de excitación, excitación. claro, ¿Sí? exacto, ¿no? Y así se le vino al cuerpo, ¿no? Porque ella, Claro. mi papá estaba ya desde hace como 3 años, pues de que ya fallecía y no, pues a la fecha no fallece, ¿no? Entonces ella, esto es como muy identificatorio de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tener que cuidar a alguien que está muy enfermo y que va a fallecer, pero no fallece, ¿no? Entonces, es un juego, ese Fordá, ¿no? Ese Fordá, Bueno, ese Fordá, claro. ¿no? O sea, entre la pérdida y la no pérdida, ¿no? Entre el aislamiento y la pérdida y la elaboración de la pérdida, pero en realidad no hay pérdida porque él sigue ahí. Entonces, exacto, ella al final me empezaba a decir exactamente eso, que se sentía muy, pues no con esas palabras, pero las voy a interpretar como muy, Arrasada. eso. Yo iba a decir amenazada, pero sí, Claro, ¿no? Arrasada, arrasada. arrasada de tanta, No, no es amenazada, es arrasada. Es esto que arrasa con el aparato psíquico, ¿sí? Que me viene bien lo que estás diciendo, porque justo el tercer punto que habla Freud, más allá del principio de placer, esta es una lectura que yo también le hago más allá del principio de placer, ¿no? Todo este juego del Fordá y lo que yo agrego de la ausencia-presencia materna, no es que lo dice Freud en más allá, ¿sí? ah, Lo agrego yo, ¿sí? Como una lectura de más allá del principio de placer. Y el tercer punto, dice Freud, es la neurosis del destino, ¿sí? Que es la culpa del sobreviviente. Él no dice la culpa del sobreviviente, ¿sí? Pero es esto de la culpa de ser feliz, ¿sí? Va a decir Freud, ¿sí? Dice, bueno, se trata de una fatalidad del destino, el dominio de la existencia, el destino demoníaco, ¿sí? De la existencia, que es la neurosis de destino. Y yo me pregunto, ¿la culpa por ser feliz? ¿La culpa del sobreviviente? ¿La culpa por continuar con nuestras vidas luego del fallecimiento de un ser querido? sí, ¿Sí? Porque ahí tu madre, este también es un tema a trabajar hoy con los pacientes, cuando se está yendo un ser querido, poder prepararlos para esa pérdida también, ¿sí? Poder prepararlos para que el impacto no sea disruptivo o arrasante, ¿sí? Sino que también esto de los imperativos del super yo, que dice Freud adelante cuando empieza el escrito, bueno, para que el super yo no sea tan duro, ¿sí? Porque también ahí aparece, por ejemplo, tu mamá que en algún momento diga, esta agonía ya necesito que se vaya o que fallezca, ¿no? Y después, cómo el super yo puede autoflagelar o castigar al yo por esos mismos así, pensamientos, ¿sí? así fue, sí, así fue. Te leo, mira, un pedacito de la viñeta de mi paciente. Dice, Sí. sentí ganas de matarme. Esta paciente tenía un intento de suicidio cuando vino a la consulta. Después yo elaboré con ella todo el tema del duelo no elaborado, que lo fuimos descubriendo. Pero en realidad el motivo de consulta fue un intento de suicidio. Ella ni había registrado el tema del duelo de su madre. Pues saliendo a partir de mi intuición, de mis hipótesis, de ir rescatando en la anamnesis información de su historia. Dice, sentí ganas de matarme, lloré mucho,
No sé cómo hago para salir adelante, pero me quedaría durmiendo y ahogarme en la cama. Pero, ay, espera, porque me parece que voy a tener que poner los anteojos. Creo que me estoy haciendo la canchera de que veo y ya los años no vienen solos. Así que voy a poner los anteojos. Ok. Ajá. Este, no sé cómo hago para salir adelante, porque me quedaría durmiendo y me ahogaría en la cama. Pero si no, entraría en un estado depresivo. No sirvo para estar, lapsus, seguir sola. ¿Por qué siempre tendré que sufrir? ¿Por qué siento que me odia y me hace esto? ¿Mm? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Será que me merezco todo lo que me pasó y me pasa últimamente? Este pedacito de viñeta me parece tan importante porque esto lo Sí. sienten muchos pacientes. Para mí esta paciente era una paciente narcisista, ¿sí? Con mucha fragilidad yoica, ¿no? Y que en realidad yo me pregunto qué le habrá pasado a esta niña, ¿sí? ¿Cómo fue mirada? ¿Cómo fue divinizada? ¿Cómo fue amada o no? Porque esta sensación de soledad no es solo por la pérdida de la muerte de su madre, es una soledad que venía de antes. Entonces, cuando llega el momento del fallecimiento de la madre, aparece lo que hablábamos el otro día nosotras, el vacío. Ajá. No hay duelo posible ahí, porque hay un vacío, ¿sí? Sí. Entonces no se puede tolerar la pérdida, porque hubo ausencia materna por falta de función. Entonces esta niña, mujer, porque tenía 27 años cuando vino a la consulta, pero tenía un duelo estancado a sus 12 añitos, ¿sí? Esta niña mujer necesitaba la presencia del analista, que le pueda dar un sostén a esa falta en ser que ella tenía, para poder luego elaborar la pérdida. ¿Mm? ¿Te sigo un ¿Y poquito cuánto más? tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva contigo en análisis? Mira, te voy a decir un secreto, porque esto nunca lo expresé así cuando cuento esta paciente. Esta fue una de mis primeras pacientes. La atendí en el año 93. Mira, yo recién recibida y ya yo pensaba de esta manera. Mira las cosas. Así que hace mucho que no la veo a esta paciente, ¿sí? Pero evolucionó muy bien, avanzó y bueno, después ya no la vi más con los años. Ya pasaron 28 años de aquella época. Fue una de mis Mira, primeras pacientes. Mira vos. ay, ¿Mm? Y ya qué ahí yo ya interés. estaba con más allá del principio de plaza. Mira, Te leo oh, el cuarto punto para sí, seguir desarrollando y después lo seguimos conversando. El cuarto punto es la neurosis de transferencia, ¿sí? El paciente repite su psicopatología con el analista. Desde aquí, la clínica freudiana adquiere otra dimensión. Deja de ser solamente un acto interpretativo o una construcción del analista para destacar en la transferencia la función de repetición en acto, que atañe tanto al analizante como al analista. En 1920, golpe cruel del destino, la bella Sophie muere a causa de la gripe. Tenía 26 años. Freud le escribe a Ferenczi: mi mujer está terriblemente sacudida, pero de una manera más humana. Te leo un pedacito de la viñeta de esta paciente y después seguimos con este tema. ujú, Susi, la misma paciente que vengo hablando, 25 años con ideas de suicidio, pero con un duelo estancado a los 12 años. Esta joven que venía de Israel, que acarraba el duelo por la muerte de su madre a los 12 años, en aquel entonces, en el año 93, escribí un comienzo de análisis tardío a partir de un duelo tardío. En ese momento escribí esto. Al principio se me hizo muy difícil interpretar, no solo por la catarata de material que volcaba en la sesión, sino por la fragilidad del yo que yo sentía en esta paciente. Consideré que tenía que ir despacio y con mucha cautela en mis intervenciones.
Al principio, contratransferencialmente, sentí cierto rechazo, porque era muy demandante, pero luego me di cuenta y sentí una necesidad muy grande de contenerlo, una necesidad de afecto y protección. Esta niña de 12 años totalmente abandonada, con una necesidad de holding y un padre. Las primeras sesiones no paraba de llorar, como en una hemorragia interna, evacuando su dolor, pero sin posibilidad de procesarlo. Por eso ahí yo hablo un poquito del mar de lágrimas de Alicia en el País de las Maravillas. Muchas veces, frente al impacto disruptivo, nos vamos de un extremo al otro. O no paramos de llorar, y no sabemos ni siquiera que estamos llorando, o puede caer en una melancolía, ¿sí? O no llorar nunca, como le pasó a tu madre. Entonces nos sobreadaptamos con un falso self, ¿sí?, a la situación, alejamos el afecto de la representación, y en esos casos es donde a veces va la enfermedad psicosomática. Con la lexitimia, no sé si recordás la lexitimia, que es esta desafectivización del discurso, ¿sí? Entonces acá va a ser muy importante en el analista, en estos pacientes, la transferencia y la contratransferencia, ¿sí? Así Con es. mucha cautela, con mucha empatía, ir trabajando la presencia-ausencia materna para ir logrando la constancia objetal que no ha sido lograda en la temprana infancia. Solo después, paulatinamente, se va a ir pudiendo elaborar el duelo por la pérdida del objeto. Bien. Decime, sí. No, sigue leyendo y ahorita te comento. Ajá. Sí. Dale. Ok. Bueno. Grodek dice, nos cuenta Emilio Rodríguez, que esa inhumana herida abierta iba a engendrar esa cosa llamada cáncer. Mira. El hombre no tiene paz. Porque él dice, Grodek era médico, ¿no? Y él dice, porque Freud en aquel momento, yo en otro escrito, en este no, pero en otro escrito digo que en aquel momento Freud tuvo que estar fuerte para consolar a Marta, ¿sí? Tuvo que estar fuerte para cuidar a sus nietecitos, ¿sí? ¿A dónde se fue el dolor? ¿Sí? ¿A dónde se dirigió el dolor por la muerte de su hija afortunada? Porque era una de las más mimadas por Freud, ¿sí? ¿Se dirigió al cuerpo? Emilio Rodríguez dice eso, ¿no? Que Grodek, este médico, había dicho eso, esa inhumana forma de relacionarse con el dolor iba a engendrar esa cosa llamada cáncer, que fue el cáncer de mandíbula de Freud. Luego Emilio Rodríguez dice, el hombre no tiene paz porque sabe de su muerte. Siempre existirá una falta, la frente insoportable del no ser. De allí que la castración sea una feliz metáfora infeliz. Más allá del principio del placer, inaugura el imperio de la muerte y del goce. Ahora bien, ¿cómo enfrentaremos este gran impacto actual, el COVID-19? ¿Cuáles son las sensaciones, emociones y sentimientos a los que tendremos que afinar nuestra escucha? Empecemos por los niños. Ellos no solo sienten la pandemia, el aislamiento, el miedo, sino que también perciben las sensaciones y emociones del entorno y de sus padres. Y los adultos, en muchas ocasiones, responden con pánico o desmentida, defensas de ataque o fuga frente al impacto de lo disruptivo actual. Aparecen reminiscencias de la historia que resignifican sensaciones de incertidumbre y de desamparo antes vividas. ¿Cómo podremos lograr la terapia online para poder ayudar a nuestros pacientes con todo esto que está pasando? Les quiero acercar una experiencia en tiempos de pandemia y aislamiento. Tarde en la noche termino de atender muy tarde, una semana larga de consultorio online. Para serles sincera, cansada, demasiado, sensible por la escucha atenta y la mirada contenedora,
pero muy comprometida, y me llena el alma la devolución de mis pacientes, que se sienten tranquilos, en paz, aún con herramientas internas para sobrellevar esta intemperie. Escuchar y transitar el dolor inevitable. Construir un espacio de a dos en un vínculo terapéutico. Esta mañana, paciente médica, sale de la guardia, del hospital, se mete en su auto para tener su sesión online conmigo. Fue sublime, un encuentro maravilloso entre las dos, con la profundidad de las sesiones psicoanalíticas, sin perder la disociación instrumental ni la ética profesional, pero con cierta elasticidad en la técnica, como nos enseñó Ferenczi. El dolor es inevitable. Solo atravesándolo se va a lograr la resiliencia. De lo contrario, es desmentida. Ayer hablamos de esto con una paciente que al leer una publicación del Facebook me dice: María Pía, yo soy resiliente. Me llenó el alma, porque ambas sabemos, al igual que muchos de mis pacientes, los momentos de dolor que atravesamos juntos, en terapia. A partir de ahí, hoy ella me dice: yo soy resiliente, y no me dio placer solamente el ser resiliente de mi paciente, sino el que ella pueda decir: yo soy. El yo soy. Esto es lo que a mí me enseñó Freud, a ser resiliente en un mundo en desamparo y nunca perder la esperanza por un mundo mejor, recuperando con el psicoanálisis la pulsión de autoconservación y el instinto de supervivencia. El psicoanálisis, Odette, es mi esperanza. Nos ha dado innumerables herramientas para sobrellevar la intemperie. Y mi esperanza está depositada también en la capacidad ilimitada para mi criterio del ser humano de ir en camino de su evolución, para que nos permita atravesar este o cualquier otro intemperie que nos toque vivir, como lo hizo Freud a lo largo de toda su vida. Y quiero agregar un pedacito de Freud en tiempos de incertidumbre y desamparo. El médico personal de Freud, que era Schur, ¿sí? No Grodek, Schur, dice: es difícil describir nuestro estado de ánimo durante este periodo. Es mucho lo que se ha escrito sobre las crueldades de los campos de concentración y exterminio, pero se sabe menos sobre lo que representa sentirse repentinamente fuera de las leyes ordinarias. Hubiera sido normal no sentir miedo ante una llamada a la puerta. Desaparecían amigos y parientes. La Gestapo había llegado y establecido los cuarteles generales, y comenzaban a circular las primeras noticias sobre las torturas. La casa de Freud fue invadida por la SA muchas veces. El futuro era incierto, al igual que ahora, y Freud, su familia y Schur estaban en grave peligro. Sin embargo, en medio de ellos, Freud permaneció sereno, lleno de dignidad y de autocontrol. Max Schur, el médico personal de Freud que lo atendió entre 1929 y 1939. Sentir miedo, digo yo, y al mismo tiempo mantener la calma. Nos reconectará con nuestra pulsión de autoconservación y con nuestro instinto de supervivencia. ¿Podría ser también esto una de las funciones del analista? Restablecer el principio de placer regulador y brújula de nuestra vida psíquica, para poder conectarnos con nuestro instinto de supervivencia. Quisiera terminar con un sueño que me trajo una paciente esta semana. Me dice así: soñé que estaba en mi colegio primario y contra la pared del edificio principal había una palestra, una pared con tomas de textura parecida a la roca, para practicar escalada. Empecé a treparla y de repente me encontré a mucha altura, sin estar asegurada a una cuerda. Miré hacia abajo y entendí que la única manera de no caerme era bajar con tranquilidad, para no dar un mal paso. A medida que iba bajando,
Las tomas eran cada vez más grandes y seguras. Cuando pude llegar hasta el piso, tuve la sensación de haberme salvado por haber entendido que tenía que mantener la calma. La pulsión de autoconservación y el instinto de supervivencia. Entonces, alojemos el dolor, permitamos el despliegue de las emociones, arropemos en el desamparo. La historia de Freud, un ejemplo de vida a seguir. La resiliencia y la sublimación de Freud, a pesar de sus estados depresivos y pesimistas que muchos sabemos, y que tuvo que atravesar la Primera Guerra Mundial, sus hijos en el campo de batalla, la muerte de su hija Sophie, la muerte de su nieto de 4 añitos, la muerte de su amigo Gonfran, las crisis económicas de posguerra donde amigos suyos lo ayudaron a sobrellevarla, el exilio y su propio cáncer. ¿Cómo no comprender a la humanidad? Sin embargo, el amor de sus discípulos, de su entorno y de su familia, y su capacidad de amar y dar permanentemente, va a decir Schur, su médico privado, le permitió tener una vida plena, fructífera y, como todos sabemos, más que creativa. En 1939 fallece Freud a sus 83 años, siendo un hombre noble, austero y sensible. Un ejemplo a seguir en estos tiempos de incertidumbre y desamparo de ayer, de hoy y de siempre. Pero la esperanza estará depositada en la capacidad ilimitada, para mi criterio, del ser humano de ir en camino de su evolución. Para concluir, te termino con esto, ¿sí? Sí. Nadie es una isla completa en sí misma. Todo hombre es un trozo del continente, una parte del todo. Si el mar arrebata un peñón, es España la que sufre la pérdida. Lo mismo que si se trata de un promontorio, de una hacienda, de un amigo o de la tuya propia. La muerte de un hombre me disminuye, porque estoy inserto en la humanidad. Y por eso, no preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Donne, poeta inglés, nacido en 1572. Entonces, digo yo, no preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti y por el dolor de la humanidad que nos atañe a todos. Hermoso. Entre todos. Hermoso. Sí, qué hermoso. Pues sí, así es, ¿no? El dolor, como bien lo dices, hay que atravesar el dolor. Y atravesar el dolor sí te vuelve resiliente, tienes toda la razón, ¿no? Obviamente, yo creo que hablando de Freud, ¿no? Con todo y su dolor y sus pérdidas y el desamparo que vivió de tanta pérdida, ¿no? Lo arropó, yo creo, también, como dices tú, sus amigos, su familia y sus pacientes. Claro. ¿No? Claro. Y sus pacientes fueron una, como dices tú, ¿no? Que tú tienes esperanza en el psicoanálisis. Yo también, ¿no? Soy una verdadera que sé que es la manera de que uno aprenda a conocerse, ¿no? A reconocerse y a reeditar la vida, ¿no? Porque para mí reeditar es la resiliencia, ¿no? Es encontrar ese dolor que se escondió cuando hablábamos del vacío, ¿no? Y que las investiduras que no se trabajan, ¿no? De esta sobreexcitación que cae en el cuerpo, o sea, ya me quedó clarísimo, ¿no? Que se vuelve aspectos psicosomáticos, ¿no? De los duelos generacionales no trabajados, pues es precisamente lo que Freud pudo elaborar, ¿no? Con todo y sus pérdidas, ¿no? Y que hoy nos toca, ¿no? Que con el desamparo que siente la humanidad en este instante de estar confinados,
¿no? De no poder salir, del miedo a la muerte, como bien lo dice tu paciente, ¿no? Yo me permito decirte ahorita que narras esto último, yo tengo un sueño últimamente repetitivo, en donde, como dice la paciente, ¿no? Va subiendo la escalada, ¿no? Y dice, y no está amarrada. Y entonces, en mi sueño que yo tengo últimamente, estoy en un peñón, ahora sí que hablando del peñón, ¿no? Estoy en una situación muy, muy alta y que sé que puedo caer suavemente si me suelto y me suelto suavemente, ¿no? Y así como me suelto suavemente, sé que llego y toco tierra, ¿no? Entonces, es hermoso cómo esto que tú dices, ¿no? Pues lo concluyo con, con esto. Las campanas doblan, no doblan, doblan por ti, ¿no? Doblan por uno, ¿no? Muy hermoso, qué bonito, no sabes cómo me ayudó esta intervención, esta plática que tuvimos, ¿no? Y espero que la gente que nos esté escuchando les pueda ayudar. Siempre hay una esperanza para salir del dolor, ¿no? Y siempre hay el arropo que uno como analista les puede dar, ¿no? Y que no se fundan en la negación o en la desmentida, como dices, ¿no? En el psicoanálisis se habla de la desmentida. O sea, no existe, no pasó, no sucedió, no, sí pasó, sí sucedió, sí está. Una vez, en la última sesión que tuve con mi paciente antier, precisamente el Día de las Madres, aquí en México, la tuve y me decía al final, como luego lo dice uno a muchos pacientes, ¿no? Y que yo misma en mi análisis lo llegué a decir alguna vez, ¿no? Es como, ¿qué es mejor, saber o no saber? ¿No? Y así terminó la sesión, porque ya se había terminado, ¿no? Entonces, obviamente es mejor saber, finalmente, ¿no? Mejor saber es conocer, es elaborar todo esto y tener la esperanza que así como tu primera paciente, ¿no? Que qué bueno que nos comentas que fue tu primera paciente, sabes lo difícil que es que el paciente sueñe, ¿no? Entonces ella te narró un sueño, ¿no? Y que ¿sabes? Me encanta que nos digas, ¿no? Aquí, que desde entonces ya pensabas de esta manera, ¿no? Sí. Que no es fácil, ¿eh? Ya, porque el psicoanálisis tiene bastantes trasfondos, ¿no? Entonces, el que tú te hayas arropado en ese Freud, ¿no? En ese Freud y en Ferenczi, ¿no? Que es como tu gran acompañante, Sí. ¿no? Es sumamente... Es el enfant terrible del psicoanálisis, Ferenczi, me siento identificada con él. Ese rebelde del psicoanálisis, pero que tiene muchos aportes para hoy en día, Ferenczi. Exacto. Sí, en unos días voy a tener al doctor Luis Cabré, que es de España. Sí, lo he escuchado. Sí. Y él va a estar conmigo porque lo conocí en un congreso aquí en México y fue ahí con él conocí a Ferenczi. Pues que ya ves que estaba escondido Ferenczi, ¿no? Entonces... Sí, porque se lo criticó mucho a Ferenczi, ¿sí? Sí. Porque cruzó un poquito la línea, pero no por eso tenemos que desestimar todo el bagaje teórico que él trajo, ¿sí? Ay, no, o sea,
Es hoy, Ferenczi, es hoy el que hay que trabajar, ¿no? Ese Ferenczi rebelde que iba con los pacientes y confiaba en que los iba a aliviar y todo. No, bueno, increíble, ¿no? Sí, yo digo que se aventuró a desafiar la técnica, ¿sí? Exacto. La técnica clásica, ¿sí? Creo que también yo siempre fui un poquito rebelde y me aventuré a desafiar la técnica, pero siempre basada en la teoría, ¿sí? No en lo primero que se me ocurría, sino en estos libros que tengo detrás, en que con cada paciente uno busca un libro. Freud, Ferenczi, Winnicott, Piero Lanier, ¿sí? Y ellos van a ser nuestro sostén teórico con cierta flexibilidad en el encuadre. Totalmente de acuerdo. Pues qué maravilloso esto con lo que terminas, ¿no? Te quiero terminar con algo chiquitito. Bueno, decí vos, si no. No, dilo. No, te quiero terminar con esto de no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por toda la humanidad. ¿Por qué lo quiero remarcar? Porque necesitamos ser solidarios y empáticos para con el dolor ajeno. Si no, aparece el sálvese quien pueda. Y salimos a la calle sin barbijo y no nos cuidamos unos a otros, porque total a mí no me tocó. No, pero la persona que falleció me tiene que doler a mí también, ¿sí? Entonces, en vez de desmentir la realidad, ¿sí? Y ir a las fiestas y a lo apolíneo, lo dionisíaco, ¿no? Toda esta cuestión muy de Nietzsche, ¿no? Tratar de escuchar el dolor, ser empáticos con el dolor ajeno, y desde ahí me voy a cuidar yo y también voy a cuidar al otro. Así es, exactamente. Aprendamos a cuidarnos y hay que cuidar al otro. Y yo creo que también para concluir, algunas personas como tú, yo también soy una rebelde, nada más que no tengo tanto tiempo de haberme revelado a la técnica, ¿no? A este psicoanálisis, pues ya no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? Pero sí también me he revelado a él y me ha dado muchísimo más tranquilidad a mí como persona, como analista y mejor trabajo con el otro, ¿no? Y también con mi derredor, ¿no? También con mi derredor, con mis hijos, eh, con, con los que me rodean, contigo. Muchas gracias, Pía. Y bueno, pues sí, sigamos arropando. Sigamos arropando en el desamparo. Exacto, sigamos arropando en el desamparo y ya no te busco en unos días para ponernos de acuerdo y pues tienes tantos temas y tanto de qué hablar. Podemos hablar de otros temas. Y lo bueno es que coincidimos en que somos dos rebeldes a la técnica. A la técnica. Qué linda. Bueno, pues muchas gracias desde acá, Argentina. Para ti ya es tarde y bueno, un besito. Un placer, un placer. Gracias, Odette, gracias. Y gracias por tu ayuda. Te lo agradezco. Al contrario, un placer. Bye.